si el vector A es distinto del vector 0, ¿no? Vector 0 existe, el vector 0 tiene componente 0, ¿no? Cualquier vector, si es nulo, entonces tiene componente 0, 0. Puede ser de 3 dimensiones, puede ser de una dimensión, ¿no? O sea, de 2 dimensiones o de 3 dimensiones. Los vectores nulos. Entonces, si un vector es distinto de 0, entonces, para nosotros es el vector unitario, puede ser con una flecha o de esa manera. La notación del vector unitario es vector unitario. Esa notación es vector unitario. ¿Y cómo se escribe ese vector unitario? Es igual al vector A sobre el módulo del vector A. De esa forma. El vector unitario se puede escribir, se puede resolver de esta forma. Tal que ¿qué tiene que suceder o qué tiene que verificarse? Se tiene que verificar que el módulo del vector unitario tiene que tener norma 1 o módulo 1, ¿ya? Ese es el teorema o el enunciado. Dado un vector nulo A, cualquier vector puede ser A, B, C, D, su notación del vector unitario es de esa forma, se escribe una U con una flecha, puede ser también escrito de esta forma, de esa forma, sigue siendo el vector unitario. Entonces, se puede escribir el vector unitario de este vector, se puede escribir de esta forma, tal que tiene que cumplir esta condición. El módulo de ese vector unitario, si sacamos el módulo, tiene que ser 1. Por eso se llama vector unitario. Entonces, esta parte vamos a demostrar una demostración rápidamente, ¿no? Será que el vector A, para nosotros, un vector se puede escribir de esta manera, ¿no? Que tiene componente A y un componente en él de esa manera, escrita como un par ordenado, también llamado forma cartesiana o par ordenado. Y para nosotros esto pertenece al plano. Puede ser también para R3, es lo mismo. Entonces, vamos a escribir a este vector como vector unitario. Entonces sería así. El vector unitario es igual, de acuerdo a esta definición, es así, ¿no? A, X, A, sobre el módulo del vector. Ahora, el módulo del vector se escribe de esta forma. El componente en el eje X al cuadrado, ¿no? De esa forma, ¿no? Se escribe. Ojalá que a ver esta parte. Si están ingresando los compañeros, esta parte lo vamos a ver para que se note muy bien, ¿no? Y así, ¿no? Esto es igual, así, ¿no? Esta expresión es lo que estamos escribiendo, esta fórmula, ¿no? De esa manera. Ahora, esta parte es el módulo de este vector. Este es el vector A. Estamos escribiendo tal como está escrito. Ahora, dice la definición, debemos verificar esta condición. El módulo de este vector debe ser 1. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si sacamos a este, entonces, si sacamos el módulo a este vector,
debe ser 1, ¿verdad? Sí, de acuerdo a la definición. Debe ser 1. Entonces, sacamos el módulo a esto. Sacamos el módulo. Sería así. Ya, de esta manera, AX a Y sobre el módulo del escrito de esta forma, ¿no? Ahí está. Ahora, lo que podemos hacer es distribuir. Esto se puede distribuir de esta manera. Continuamos. La idea es llegar que toda esta expresión, simplificando algebraicamente mediante propiedades de cálculo, de álgebra, de física también, de definiciones, podemos llegar que toda esta expresión resulte 1, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es hacer esta operación, ¿no? Esto con raíz de como una propiedad distributiva. ¿Sí? Como es un vector, separamos mediante una coma. Entonces, es como una propiedad distributiva, ¿no? Hacemos esa distribución más de esa manera, ¿no? Ahí está. ¿No? Lo que hemos hecho es como una propiedad distributiva, esto con esto, esto con esto, este componente, de esa forma, tal como se observa, ¿no? Luego, vamos a obtener lo que es, ¿no? ¿Qué es? Hasta este momento, dice, esta notación dice calcular el módulo de toda esta expresión, ¿no? A ver, entonces sería así, ¿no? Sería raíz cuadrada, ¿no? Sacar un módulo es una raíz cuadrada. A ver, como les digo, si queremos calcular el módulo de este vector, ¿cómo calculamos? A ver, si queremos calcular el módulo de este vector, ¿cómo hacemos? Es así, ¿verdad? Así. Es así. ¿No? Nos vamos a imaginar que esto es así, ¿no? A y B. ¿Y cómo sacamos su módulo, no? Entonces, decimos esto que es igual a raíz, ¿no? De esta forma, AX sub X sobre raíz de AX más AY al cuadrado más AY raíz de más A al cuadrado Y. Así, ¿no? Esto es al cuadrado. Ahí está. De esa forma, esto lo vamos a traer aquí. Sería así, ¿no? De acuerdo a esto, ¿no? Si queremos calcular su módulo de este vector, calculamos de esta manera, pero esto también solamente está expresado de esa forma, ¿no? Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es seguir desarrollando. ¿Cómo va a ser? Calculamos, ¿no? Esto sigue siendo así, de esta forma, a ver. Sigue siendo esto así, ¿no? Entonces, exponentes, calculamos, sería así, sobre raíz de X más, ¿se ve? Sí, está bien. Entonces, esto sería así, ¿no? Esto al cuadrado, ¿no? Más AY al cuadrado sobre raíz de cuadrado de X más al cuadrado de Y. Sería así, ¿no? Ahí está. Simplemente estamos haciendo operaciones algebraicas dentro de esta raíz. Ahí está. Entonces, ahora continuamos, ¿no? Esto es así. Aquí voy a continuar. Aquí. Entonces, esto es así. Continúa. AX al cuadrado sobre, en esta parte, como son
cuadrados positivo, positivo, todo número elevado al cuadrado positivo. Podemos simplificar esto de esa forma, ¿no? ¿Se puede? Entonces, resulta solamente esto, ¿no? X más a al cuadrado y, ¿no? Más a y al cuadrado sobre a al cuadrado x más a al cuadrado y, nada más, ¿no? Dentro del raíz. Todo esto está dentro del raíz, ¿no? Y finalmente, esto se puede escribir de esta forma, ¿no? X más a al cuadrado y, ¿no? Se puede sacar, que se simplificar una expresión algebraica dentro del raíz. Entonces, esto es así. Esto queda aquí de esta forma, ¿no? Sabemos que esa expresión se puede simplificar de esa forma, ¿no? Numerador y denominador son lo mismos y eso se simplifica y se convierte en una unidad, ¿no? Entonces, esto es 1. Ahí está. De esa manera, en forma general, la demostración es para verificar cualquier ejercicio que tengamos en R2 en el plano, se puede demostrar de esa forma y poder resolver con unos ejercicios. Esta demostración también puede funcionar con R3, o sea, con 3 componentes, A sub X, Y y Z. De la misma manera se puede demostrar. Entonces, de esa manera. Bien. Lo que queríamos demostrar, ¿verdad? O sea, dado un vector, tiene que haber un vector. No tiene que ser vector 0. Con vector 0 no funcionaría, ¿no? Entonces, esta notación es vector unitario y se puede expresar en realidad el vector unitario. Enseguida vamos a hacer un ejemplo, ¿no? La norma tiene que ser 1, ¿no? Está mediante este procedimiento, valiéndonos de propiedades de cálculo, de álgebra, de física mismo, las definiciones, hemos llegado a la que este U, si sacamos su módulo, hemos llegado al número 1, norma o módulo 1. Entonces, por eso se dice que es un vector unitario, porque tiene módulo 1 o norma 1. Bien, ahora hagamos un ejemplo con respecto, a ver, más 4J. De esa forma. Este es en R2, en el plano cartesiano, ¿no? Dice que hallar, inciso A, ver, vamos a hallar el módulo de A, inciso B, vamos a calcular o hallar la dirección, C, el vector unitario, ¿ya? Vector unitario. Muy bien, solución. Entonces, ¿cómo podemos responder a esta pregunta? Dado un vector en función de vectores unitarios, se llama esto, escribir el vector en función de vectores unitarios. Y J son vectores unitarios, tienen norma 1 o módulo 1. Se puede escribir de esa forma, en el plano. También, si estamos estudiando en R3, entonces aumentamos un componente más en IJK, sería, ¿no? Es lo mismo las operaciones. Entonces, solución para el inciso A, ¿no? Para el inciso A. Este vector que está escrito de esa forma, nosotros podemos escribir de la siguiente manera. Para facilitar operaciones, los coeficientes de cada término podemos trasladar con sus signos, ¿no? Signo positivo, como positivo, ¿no? Podemos escribir ese vector como un par ordenado, ese vector, ¿no? Claro que aquí tiene IJ en función de
vectores unitarios está escrito este vector, pero también podemos escribir de esta forma para facilitar operaciones. Muy bien, entonces, ¿qué sería en este caso? En este momento, esta sería así, ¿no? Este primer componente siempre es, a ver, lo voy a, este siempre es el comportamiento A y Y, siempre en los pares ordenados será de esa forma escrito. El primer componente siempre es AX, componente A sub X. El segundo A sub Y, siempre, si existiera el tercer componente A sub Z, sería de esa forma. Entonces, el módulo de A sería así. El módulo de A, escrito de esa forma, ¿no? El módulo de A se escribe así. Puede ser escrito también directamente el módulo de A así, ¿no? Hay dos notaciones que debemos diferenciar, ¿no? Dependiendo en qué momentos podemos utilizar y cómo quisiéramos utilizar, ¿no? En este caso, el módulo es simplemente como Pitágoras, ¿verdad? Entonces, esto sería así, ¿no? Esto elevado al primer componente, segundo componente elevado, sería así, ¿verdad? Entonces, continuando las operaciones, esta es como una fórmula que siempre debemos recordar, ¿no? Entonces, lo que dice la fórmula, primer componente elevado al cuadrado más así, ¿verdad? Entonces, esto es, si seguimos haciendo las operaciones, 9 más 16, ¿verdad? Esto es raíz de 25, esto es 5. Entonces, podemos decir de esa forma, módulo de, en este caso, módulo de A, ¿no? Módulo de A es 5. Está 5, porque estamos volviendo a recordar las definiciones, ¿no? Para el inciso A. Para el inciso B, a ver, ¿no? Este es para el inciso B. Para el A ya hemos resuelto, ¿no? Esto es para el inciso B. Lo que nos pide es cuánto es el ángulo o la dirección de este vector escrito en sistema de coordenadas cartesianas. Estamos volviendo también a repetir, ¿verdad? Entonces, de todos modos, siempre conveniente recordar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también podemos graficar? En este caso, diría también, en vez de esto, hallar esto y graficar, ¿no? Entonces, es lo mismo. Este es sistema de coordenadas cartesianas. ¿Cómo podemos graficar? Si este es un punto nada más, entonces, ¿no? Primer componente hacia el eje X, quiere decir, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. En el eje de las Y, su componente es 4. 1, 2, 3, 4, ¿no? 4, 3, 2, 1. Entonces, simplemente esto tenemos que intersectar, ¿verdad? Entonces, esto es así. Intersectamos a este lado, ¿no? Si es un punto, simplemente es intersectar ese punto, ¿no? Este es como un punto también, ¿no? Como un punto, vector. Entonces, esto sería así, ¿no? Así, y el vector que aparece desde este punto de origen, 3 a este lado, 4 a este lado, ¿no? Es como que avanza así. 3 a este lado, 4 a este lado, 3 a este lado, 4. Si unimos esto, es la suma, ¿verdad? Entonces, este es el vector que está, este sería el vector, ¿no? Sin embargo, ese vector también nosotros podemos escribir como un punto, como un par ordenado, ¿no? Que también podemos escribir de esta forma, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la dirección? ¿No? Nosotros estamos volviendo a repetir esto. Sin embargo, estamos dentro del vector unitario, ¿no? Vale recordar para que también algunos compañeros más que recién están ingresando, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Como está en el primer cuadrante, directamente podemos calcular así, ¿no? Arco tangente
D, ¿cómo se calcula? ¿No? Opuesto sobre adyacente, ¿no? Opuesto es este componente, ¿no? Este lado sería, de todos modos, todo este lado sería, sí, ¿no? Este lado es A, bueno, con esto, A, Y, ¿no? Componente de, este lado es componente A, X, ¿no? Sí, ¿no? Esto sería tangente a Y. ¿Cuánto vale? 4, ¿no? 4 tercios. Y esto es, ¿sí? ¿Cuánto es? Calculamos. Directamente podemos introducir a la calculadora arco tangente. Tangente de 4 dividido entre 3. ¿No? 53 grados. Entonces, aquí este ángulo es 53 grados. ¿Verdad? ¿No? Es obvio, es lógico, porque según la gráfica, por eso nos ayuda a comprender mejor la gráfica, ¿no? 53, es claro, no está tan exacto, pero ahí está, ¿no? Parece ser 45, pero sin embargo está por aquí, ¿no? Depende, maneja exactamente las escalas de 53. No podríamos decir más de 90, no podría estar aquí, porque la gráfica tiene que coincidir, tiene que tener lógica si estamos en el primer cuadrante, ¿no? ¿Está bien? Entonces, de esa manera, ya, eso. También con vectores unitarios se puede manejar, ¿no? Como cualquier vector. Ahora, aquí es el inciso C, ¿no? Inciso C. Aquí está lo que queremos hallar, ¿verdad? O sea, el vector unitario. ¿Cómo podemos llevar cualquier vector? Lo que acabamos de demostrar es para cualquier vector. Todo vector, cualesquiera, se puede escribir como siempre tiene un vector unitario. Si escribimos de esta forma, a ver, el vector unitario se escribe así. Cualquier vector unitario se puede escribir siempre arriba el vector. Siempre se puede escribir de esa forma. Esa es la fórmula. Esta es la fórmula para contestar al inciso C. Cualquier vector, no necesariamente el vector A. En lugar de A puede ser A, B, C, D, B, cualquier vector. Y siempre se puede escribir así, ¿no? Si nos dan el vector B, si hubiese sido este vector B, hubiésemos escrito así. B, así. Si hubiésemos escrito. Si nos hubiese dado el vector C, hubiésemos escrito así. Podemos escribir así en función. ¿Cómo nos da el vector? ¿No? Este vector puede estar en R2, con dos componentes, puede estar en R3. Cualquier vector podemos llevar a esta forma. A eso se llama vector unitario. ¿Ya? Entonces, transformaremos este vector en su vector unitario. Un vector unitario se puede escribir como un vector unitario. Entonces, tenemos. Muy bien, entonces el vector unitario escrito de este vector, para nosotros se puede escribir así. También podemos manejar así. En lugar de A está este vector en función de par ordenado. El módulo de A. Pero aquí ya hemos calculado el módulo de A. ¿Cuánto es? De todos modos, esto vamos a escribir así, para que se comprenda mejor. Entonces, volvemos a escribir 3, 4, sobre módulo de A5. Esto también se puede escribir así, como una propiedad distributiva. Hemos demostrado, ¿verdad? Entonces, como una propiedad, con el primer componente con el 5, con el segundo componente con el 5, o sea, sería así, 3 con 5. Pero es un vector, ¿no? Por eso se separa con comas 4 sobre 5. Ahí está. Entonces, por tanto, el vector A escrita en su forma, vector unitario, es este.
3, 5, 4. Este es el vector unitario de A. Este es el vector unitario de A. Vector unitario. Vector unitario de A, podemos decir, de A, porque es con el vector A se obtiene, ¿no? Ese es el vector unitario. Cualquier vector se puede transformar en su vector unitario. Este es el vector unitario de A. El vector unitario es un vector pequeño que tiene norma 1, tiene su función. Su función es direccionar nada más al vector. Direccionar. No tiene unidad, simplemente dirección. Su función es direccionar al vector A, ¿no? Entonces, a ver, entonces lo voy a poner este inciso B. Lo que queremos hacer es verificar si tiene norma 1 o módulo 1, ¿no? Eso es lo que el teorema decía. Si verificamos que sacamos el módulo a este vector, tiene que dar norma 1 o módulo 1. Entonces, estamos seguros que es el vector unitario. Si de lo contrario nos da otro 2, 3, 4, pues no estaríamos seguros de que tiene norma 1 o módulo 1. Entonces, lo que dice, el teorema decía que si sacamos a este vector unitario el módulo, entonces tiene que dar 1. Eso es lo que hemos demostrado, ¿no? Entonces, ahora sacamos el módulo, tiene que dar 1. A ver, entonces, esto es así. Si sacamos a 3 quinto, 4 quinto, así está, ¿no? ¿Verdad? Así está. Calculamos el módulo, nos tiene que dar 1. ¿Qué es? ¿Qué es el sacar? Ese es simplemente norma o el módulo, sacar a cualquier vector. En realidad, esto también es otro vector, ¿no? Porque está separado como un par ordenado. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente como Pitágoras, ¿no? Elevar al cuadrado, 4, elevar al cuadrado. Esto es, ¿cuánto va a ser? 9 sobre 25 más 16 sobre 25, ¿no? Las operaciones algebraicas hacemos, y esto es, hacemos las operaciones aritméticas dentro del raíz, entonces es 25 sobre 25. Y si estos simplificamos, 25 entre 25 es 1. El raíz cuadrado, esto también se puede escribir, ¿verdad? Así. 1 al cuadrado también se puede escribir así. Por tanto, el módulo de esto, por tanto, es el módulo de esto. En realidad sería esto, ¿no? El módulo de esto es 1. ¿Está? Resulta ser 1. Por eso, ¿cómo verifica que esto tiene un módulo 1? Entonces, con seguridad podemos decir que este es el vector unitario de este vector. De esa manera, este es como una prueba, como una verificación. Prueba o verificación. ¿Ve? Pero si sabemos estrictamente sin errores, si resolvemos, ya sabemos que este es vector unitario. La parte de verificación es solamente para comprobar si realmente correctamente está resuelto esto, porque tiene que tener norma 1 o módulo 1, también se dice. Se maneja en términos de módulo o norma. De esa manera es el vector unitario, ¿no? Entonces, el vector unitario simplemente es, supongamos este vector, ¿no? Este vector A está así, ¿no? El vector A es así. El vector A está aquí, ¿no? Así. El vector unitario es un pequeño vector que desde aquí empieza y va hasta aquí. Tiene un módulo 1. Este es el vector unitario. Su función es direccionar.
es como que este vector obedece al pequeño vector a cuál lado tiene que desplazarse. Si este pequeño vector estuviera, digamos, orientado a este lado, a la fuerza tiene que obedecer el vector grande a este lado, ¿no? Como decimos, tiene la función de direccionar el sentido del vector grande, ¿no? Esa es la función del vector unitario, ¿no? Los vectores unitarios hay tres, ¿no? I, J, K, ¿no? Hasta 3 dimensiones, ¿no? Si estamos en 2 dimensiones, I, J. ¿Por qué los pequeños vectores se llaman vectores unitarios? Porque tienen norma 1, ¿no? Vamos a recordar algo más aquí, ¿no? Los pequeños vectores I, J, hay camas. Si estamos en 2 dimensiones sería así, ¿no? 1, 0, sería así. 0, 1, sería, ¿no? Pero si estamos en 3 dimensiones, así sería, ¿no? Si estamos en 2 dimensiones. Si sacamos la norma de aquí, módulo, es 1. Estos dos, cualquiera si sacamos 1, módulo de esto es igual. Módulo de J. Si sacamos es 1, pueden verificar, los módulos de estos vectores son 1. Por eso se llama vectores unitarios. Sus módulos son 1. De esa manera. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a hacer rápidamente un ejercicio para R3. A ver, entonces voy a borrar esta parte. Llamar con mayúscula el vector B, ¿no? Y está escrito 2i en función de vectores unitarios más j más, a ver, otro vector. Los signos pueden cambiar, no importa eso. A ver, puede ser este menos, esto puede ser. Pueden cambiar sus signos, no necesariamente tienen que ser positivos, ¿no? Ya. Esto está en R3. Podemos graficar también, no hay problema, ¿no? Entonces, allá, ¿no? Aquí directamente vamos a decir allá, ¿no? Allá el vector unitario de B, que corresponde al vector B, su vector unitario de B, ¿no? Entonces, solución. ¿Cómo encontramos? Encontramos que este vector unitario de B se puede escribir siempre en función de este vector. Más antes vamos a decir, entonces, para facilitar las operaciones, para que por el momento no nos dificulte los vectores unitarios, o sea, los vectores IJK, entonces simplemente decimos que este vector se puede escribir en función de sus simplemente de componentes. 2, su coeficiente de esto es 1, coeficiente de K es más 3, entonces con sus signos, ¿no? De esa manera, ¿no? Esto ya está escrito como un punto en el espacio, ¿no? Entonces, decimos que este vector unitario podemos escribir así, ¿no? Cualquier vector podemos escribir así. Esta es la fórmula para convertirlos cualquier vector como su vector unitario. Entonces, simplemente decimos que esto es así, ¿no? Igual. En el numerador podemos escribir simplemente el vector mismo que está escrito de esta forma, como un punto en el espacio. ¿Y cuánto es el módulo? Directamente calculamos aquí el módulo. Aquí dice escribir el módulo. Y escribir el módulo es lo mismo. Los componentes elevar tipo Pitágoras más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ahí está. Similar como se maneja en el plano en 2D. Y esto continuamos, ¿no? Sería así. 2, 1, 3. Calculamos aquí. ¿Cuánto es? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sería aquí así. Sería así. Ahí está. De esta forma. Continuamos resolviendo esto. ¿Qué debemos hacer? Debemos
como una propiedad distributiva, debemos distribuir esto con esto, este componente con esto, este componente con esto, ¿no? Separado mediante comas o porque el resultado de hacer estas operaciones es otro vector, el resultado. Por eso debemos hacer esto. Dos. Primer componente, en este caso sería esto así, ¿no? Esto sería AX. En este caso, como es el vector B, sería así, ¿no? BX, BY, B, así sería, ¿no? ¿Sí? Los pequeños, no tienen que ser mayúsculas, tienen que ser minúsculas, así, ¿no? Sería de esa forma escrito. Entonces, hacemos las operaciones. Aquí 14, coma, con el siguiente componente, 14, con el siguiente componente, 3 raíz de 14. Ahí está. Por tanto, decimos aquí, por tanto, hemos obtenido este vector 2 entre 14, 1 sobre raíz de 14, 3 sobre raíz de 14. Este es el vector unitario de B. Esto. Ahí está. Vector unitario de el vector mayúscula B. ¿No? Aquí hemos aprovechado desde cómo se calcula el módulo de este cuando tiene tres componentes de esta forma. Ahí está. Y también podemos calcular el ángulo, enseguida vamos a estudiar cómo se calcula cuando está en el espacio sus ángulos. ¿No? De esa manera. Muy bien, entonces, ahora lo que vamos a ver es, a ver, si tienen alguna pregunta, pueden preguntar también, ¿no? En este momento. Ingeniero, buen día. Buen día, siga adelante, ¿cuál es su pregunta? Ingeniero, Sí, bueno, yo quiero hacer una pregunta. En donde dice ejemplo, si vector 2i más j más 3k en R3, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que pide ahí? ¿Cómo yo puedo saber cómo tengo que realizarle todo el procedimiento que ha hecho? ¿Por dónde empezar, por ejemplo? Porque el procedimiento he entendido, pero ahí no entiendo, digamos, qué tipo de ejercicio es o algo así. ya. Estos ejercicios que estamos haciendo, ejemplos, en realidad por el momento no es una aplicación, digamos, que se pueda comprender para entender. No dices resolver un problema tal vez un poco más complicado. Lo que tenemos que saber es cómo se encuentra el vector unitario de este vector. En realidad, este vector, a ver, podemos ilustrar también aquí. El vector unitario es esto, a ver. Este es el vector unitario que tiene norma 1, hemos calculado con 1. A ver, graficaremos esto, graficaremos este vector, o sea, este vector B. En realidad, lo que tenemos que hacer es solamente encontrar este vector unitario. Nada más dice hallar el U. U es, ¿qué es? Es el vector unitario de este vector. Y es esto. Entonces, si graficamos en R3, sería así, ¿no? Sería así. Si graficamos en R3, sería así. A ver. Enseguida vamos a hacer otro también en cosenos directos, ángulos directores en el espacio. Sin embargo, este es eje Z, ¿no? Esto puede ser eje X, o si no, de este lado, otros lo hacen al revés, ¿no? El punto cero, ¿no? Entonces, si graficamos este vector, ¿cómo estaría? Entonces, eso significa así. A ver, dice avanzar. Este vector es en Bx, ¿no? O sea, avanza
Los vectores unitarios están aquí. A ver, esta parte también. Vector unitario I está aquí. Este es I. Vector unitario J está aquí. J. Vector unitario K está aquí. Entre ellos, todos son perpendiculares. ¿Ya? Todos son perpendiculares entre estos. Son ortogonales. Es decir, ¿no? Y sus módulos son, ya, eso más. Ahora, ¿qué dice esta parte? A ver, dice 2 en el eje, a este lado apunta 2. 1, 2. Sería así, ¿no? 1, 2, así. A este lado, 1. Vamos a decir, en el eje Y sería así, ¿no? A este lado sería 1. Vamos a decir que es 1 hasta aquí. No vamos a graficar exactamente para que se observe la gráfica. Estamos a este lado 1, ¿no? A este lado 3. Entonces sería así, hacia arriba, ¿no? Eje Z hacia eje Z1, avanza. Eje Z avanza 1, ¿sí, no? Vamos a pensar que es 1 hasta aquí, para que también se note. Este sería BZ. A este lado es como un desplazamiento. Esto sería BY. A este lado sería BX. Así sería. A este lado 2, a este lado 1, a este lado 3 sería así más o menos, ¿no? 1, 2, 3. Así vamos a pensar, ¿no? De esa forma sería. Entonces, si graficamos, si este vector que está aquí tiene 2, 1 y 3, ¿no? Así está. Entonces, desde el punto de origen, si graficamos eso, esta sería el vector en el espacio, ¿verdad? Esta sería. Eso sería. Tal vez no se ve muy bien aquí. A ver, ese sería el vector B. Todo esto, desde aquí hasta aquí. ¿No? Claro, está en el espacio ese punto. ¿No? Así está. Entonces, ¿cuál es el vector unitario que estamos encontrando? El vector unitario es que está también sobre esto y es el pequeño vector de este. Este pequeño color negro es el vector unitario escrito de esta forma, ¿no? Aquí no, simplemente lo voy a hacer de esa forma. Este pequeño vector que está aquí, que está escrito de esta, es el pequeño vector que está ahí. Eso nada más estamos encontrando con esto, ¿no? Claro, esto puede dar, si hacemos decimales, un pequeño vector que va de este lado a este lado, y como un punto también se hace, ¿no? Pero eso tiene unidad, simplemente es una unidad. Simplemente estamos encontrando este pequeño vector del origen en el espacio que está sobre el vector grande B. Pero en algún momento se estudia eso. Ahora no, en física 1 no. Se puede estudiar en física 2, 3, electrónica, mecánica de fluidos, etc. Hay un montón de... Cualquier cosa que se desplaza ya son vectores. Una caída de, digamos, líquidos, de agua, digamos. Si cae, entonces se producen pequeños vectores. En esos momentos entra a estudiar vectores hacia cuál lado se dirigen el fluido, corriente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por el momento necesitamos saber cómo se obtiene el vector unitario de ese vector grande. Nada más, pues ese es el vector unitario. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿No? Decía algún compañero, ¿cómo se puede hallar el vector unitario de esto? Y su notación es esta. Y haciendo estas operaciones, la definición, la fórmula para encontrar es esta, y reemplazando valores y haciendo operaciones. Y ese pequeño vector en forma de gráfica está aquí, así, sobre este vector grande que está aquí, ¿no? O sea, en este caso sería, a ver, seguimos un poco más. En realidad, lo que estamos graficando, el vector grande, este es el vector grande, B, que tiene componentes 2, 1, 3. Ahora, con lo que hemos encontrado el pequeño vector U, sería en ese punto,
está también sobre esto, pero tiene módulo 1. Ahí está. Esto es esto. Este vector es esto. Ahí está. Eso nada más por el momento. Y eso es lo que queremos encontrar, ¿no? Posteriormente vamos a tener otras aplicaciones que se pueden usar, ¿no? Vector unitario en el espacio. En el plano también se puede obtener. Este pertenece al espacio porque tiene 3 componentes. Vamos a decir esto. Esta gráfica pertenece al R3. De esa manera vamos a poder un poco más mejorar, ¿no? Ya, muy bien. Ya, voy a borrar esta parte y vamos a hacer, ¿qué son los cosenos y ángulos directores? También es importante para resolver muchos problemas. ¿Ya? Por el momento estamos haciendo algunas definiciones, conceptos básicos que posteriormente puede entrar como una aplicación. Sea cualquier vector, en este caso A. No puede ser cualquier vector, pero tiene 3 componentes. Esto puede estar escrito así. A sub X y más A sub Y, J más A sub Z, K, en función de vectores unitarios. Puede estar escrito así. Y el vector A debe ser distinto del vector 0. Entonces, vamos a decir aquí, entonces, ¿qué cosas podemos estudiar? Entonces, vamos a graficar rápidamente. Necesitamos graficar. ¿Para qué vamos a estudiar esto? Aquí, primero vamos a graficar, sí, ¿no? Una gráfica de 3 dimensiones. Así. Y otro eje, 3 ejes. Sistema de coordenadas cartesianas. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Este es eje X, Y, Z, ¿no? El punto 0, 0, 0 está aquí. 3 componentes tiene el punto 0, 0, 3 componentes 0, 0, 0. O sea, así sería, ¿no? Este punto 0, 0, 0. Así sería, ¿no? Pero nos imaginamos porque es así, ¿no? ¿Ya? Entonces, y el vector, esto va a ser así. Lo vamos a graficar de esta forma. Aquí también están los pequeños vectores unitarios. A ver, siempre está presente los vectores unitarios aquí. Y J, K. Siempre están ahí, los pequeños vectores unitarios. Ahora, lo que vamos a hacer es, imaginariamente, tiene que desplazarse a este lado, así. A ver, esta también va a ser importante. A ver, es a este lado, hasta aquí, se desplaza así. A X. A este lado, paralelamente al eje. Voy a tratar que sea exactamente, porque la gráfica nos puede confundir, ¿no? A este lado. A ese lado va a ser, a ver, más o menos aquí, lo voy a decir. Esto va a ser A, Y, hacia arriba. Ahora, así. Esto va a ser hasta ahí, ¿no? Entonces, podemos decir que eso es A, Z. A este lado, ahí está. Y el vector A sería esto. A ver, sería esto, ¿no? De aquí hasta aquí. El vector A. Este sería el vector A, simplemente escrito en sus
como un punto de esa manera. Este vector está escrito en función de vector y por su componente, y por estar. ¿Esto qué significa? Esto, y su función es direccional. El y dice, en este caso no se entiende a cuál lado avanza este componente como vector. No se sabe, pero si acompañamos con el vector y si su función es direccional, dice hacia el eje X. ¿No? Ahora dice el segundo componente hacia el eje Y, a este lado, por eso se desplaza a ese lado. Pero si está escrito así, no indica el sentido, ¿no? Por eso hay diferentes o dos formas de escribir el vector como un par ordenado como un punto, pero a partir del punto radio vector, o no se dice radio vector, un poco más en cinemática vamos a estudiar, ¿no? Se proyecta desde aquí hasta aquí, es el otro vector, ¿no? Se manejan los pares ordenados como vectores, entonces de esa forma. Ahora, obviamente esto podemos nosotros, claro, aquí, si está así, esto se convierte como que está de esta forma, ¿no? A ver. ¿Sí? Y esto está como que está. Claro, la gráfica debemos observar de esa forma, ¿no? Así está. Ahora, ¿dónde están los? Aquí existen. Con respecto a este, así, con respecto al eje X, está vector alfa. O sea, el módulo o el ángulo alfa. Con respecto al eje Y, está el ángulo beta. Con respecto al eje Z, a este lado, está el ángulo gamma. Esos son los ángulos directores y cosinos directores. Como nosotros sabemos que en el plano, un vector tiene dirección, ¿verdad? En el plano, cualquier vector tiene su dirección. Ahora, en el espacio, como podemos decir, ya no es un plano, ¿no? Entonces, mediante tres vectores, tres ángulos, llamados ángulos directores, podemos ubicar al vector hacia donde se desplaza, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Es parte de la geometría también, en cálculo 2 se estudia también todo lo que se estudia en el cálculo 1, geometría analítica plana. Estos son parte de eso también, en física también entra, ¿no? Movimiento de cuerpos sólidos, ¿no? Giros, etcétera, 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 todos los conceptos, y también en cálculo, ¿no? Pero también se estudia como vectores, se estudia. Entonces, es importante saber identificar los ángulos directores y los cosenos directores. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el módulo de este vector? Simplemente vamos a hacer, obtener algunas definiciones. El módulo de ese vector sería simplemente así, ¿no? A al cuadrado más a su componente y al cuadrado más z. Eso sería el módulo, ¿verdad? ¿Sí? A este lado sacamos este sería el módulo. Módulo, ¿no? Siempre, continuamente, debemos recordar, ¿no? Todas las definiciones. Pero el nivel 3 está ahí. Ahora, de esta gráfica podemos obtener así. A ver, ¿qué vamos a obtener? Lo voy a obtener de esta forma. Definiciones que debemos obtener son así. Ya, entonces, y así. Otro que vamos a obtener es así, ¿no? A ver. Así. Otro que vamos a obtener, esto sería así, ¿no? A ver. Vamos a hacer rápidamente esto. Así. El otro sería también de esta forma. Ahí. Y esto es también de esta forma. ¿Está? Esto, entonces vamos a separar esto. ¿Está? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos otro que esté
volteado, en este caso va a ser así, ¿no? Así. Necesitamos, a ver, enseguida explicamos de dónde obtenemos estas gráficas. Ya, entonces sería así, ¿no? Esto sería así. ¿Ya está? Muy bien, entonces ahí está. ¿De dónde obtenemos estas gráficas, estos triángulos? De aquí. Necesita observar esta gráfica y obtenemos con respecto al eje, sería así, ¿no? Con respecto al eje X sería, esto avanza a este lado, ¿verdad? Está como que avanza esto sería así. Esto también sería así. Esto también sería así. Son triángulos, rectángulos. Entonces, este lado es AX. Así. Este lado. Y este lado, esto es así, ¿no? Para que tenga sentido de estamos, cuáles estamos manejando. Este sería el vector. En realidad sería el vector A. Este sería el vector A. Esto igual, ¿no? Igual, pero hace un triángulo rectángulo. Sería así. Sería así. Aquí también, de la misma manera, hace un triángulo. Este es el vector A. Este es el vector A, ¿no? ¿Está? Entonces, esto sería alfa. Beta. Esto sería AY, a este lado. Y esto sería A. Z y esta sería gamma. Ahí está. ¿No? De esa manera, esa relación, esas figuras geométricas, triángulos, rectángulos, podemos obtener esto con esto, con respecto al eje Y, a esto, así. Se observa, así, si físicamente manejamos esto en un sistema de coordenadas, entonces, se observa esto, ¿ya? Entonces, aquí podemos obtener coseno de alfa. ¿Cuánto sería aquí? Coseno de alfa. Por eso se llaman cosenos y ángulos directores. Enseguida vamos a obtener coseno de alfa. Coseno de alfa, ¿cuánto es? Coseno de alfa es, ¿no? AX sobre el módulo de A. Podemos escribir así. Aquí, coseno de beta AY sobre el módulo de A, ¿no? Y coseno de gamma es AZ sobre A. Nada más esa relación la tenemos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Esto se llaman, aquí voy a anotar con otro color, por ejemplo, a ver, coseno, este coseno de alfa, coseno de beta, coseno de, estos se llaman cosenos directores, cosenos directores. Cosenos directores. Ahora, a estos alfa, beta, gamma, se llaman ángulos directores. Directores. Directores, ¿no? Director quiere decir el que dirige, el que direcciona, ¿no? ¿Está? A eso se llama y simplemente operaciones o funciones trigonométricas que debemos obtener, ¿no? Entonces, hay una propiedad que debemos obtener en este caso. A ver, ¿qué puede pasar en este caso, por ejemplo? A ver, aquí vamos a continuar. Si elevamos estos elevamos al cuadrado, a todos, ¿no? En realidad sería así. Aquí lo voy a hacer, a ver.
Si elevamos a estos a toditos, coseno al cuadrado de alfa es igual a x al cuadrado sobre al cuadrado, ¿no? Ambos miembros elevamos, ¿no es cierto? Tanto este lado, tanto y si obtenemos esto otra vez, coseno de al cuadrado de beta es igual a x al cuadrado a y, en este caso sería a y cuadrado sobre al cuadrado sería, ¿no? A ver, aquí no nos va a resultar aquí, el espacio nos falta. Entonces, lo que vamos a hacer es así, ¿no? En sus guías también ya está, en la plataforma móvil también. Después vamos a finalizar, vamos a hablar de esta parte de las guías, la guía 2 ya está. Lo voy a elevar esto, elevando al cuadrado, a ambos lados esto, ¿no? A ver, aquí lo voy a hacer así, ¿no? Para que se entienda. Si elevamos esto a ambos cuadrados, o sea, al cuadrado, bueno, así, mejor así, ¿no? Para que no haya confusión, alfa al cuadrado sobre, a este lado también, a, ¿no? Sería así. Elevamos a todos, beta, elevamos a ambos miembros, esto también a y sobre a, elevamos a todos al cuadrado, ambos miembros, entonces, así, ¿no? Se puede hacer esa operación, a z, a, así, si elevamos y sumamos esto, los tres, entonces resulta esto, coseno de, coseno de alfa, coseno de al cuadrado de alfa, más coseno de al cuadrado de beta, más coseno de al cuadrado de gamma. Así. Entonces, si sumamos, ¿no? Si sumamos, entonces, y finalmente, esto resulta así. Este lado, esto va a ser así. Simplemente es al cuadrado, ¿no? Si hacemos la operación de esto, por propiedades de exponentes, este es a sub x al cuadrado sobre a al cuadrado. Pues esto va a resultar así. Y esto va a resultar así, a al cuadrado más a y al cuadrado más a z al cuadrado. A ver. ¿No? Si sumamos aquí, ¿no? Aquí nos vamos a un poco, hay confusión aquí, puede haber, aquí es aparte. Parte de eso. Ahí está. ¿No? Esto sumamos esto con, y el otro lado también sumamos, ¿no? Y los exponentes, ¿no? A ver, fíjense. En su guía está desarrollado también, así, paso por paso. Entonces, resulta esto. Este al cuadrado, ¿no? El numerador y el denominador están elevados al cuadrado. Y hacemos las operaciones algebraicas, se puede llegar a esto, ¿no? Se puede llegar a eso. Pero, ¿qué más se puede hacer aquí? Pero aquí es igual esto. Esta parte aquí es igual. Aquí el numerador. Esto que está escrito aquí, a ver, esto se puede escribir así, vamos a comparar esta parte, esto, se puede escribir así. ¿Por qué? Porque la definición de esta parte es lo mismo, esta parte es lo mismo que escribir esto, lo mismo que escribir eso. Y si escribimos eso, entonces ya resulta ser así, ¿no? Voy a volver a escribir esto. A ver, coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma es igual. Sería así, ¿no? Esto sería así. A al cuadrado sobre, a ver, ¿se ve? Sí, está bien. Esto también podemos escribir, no hay problema.
podemos escribir también así. Decíamos que es lo mismo escribir así. ¿Sí? Esto lo podemos escribir también así, no hay problema, porque estos son iguales. Escribir esto es lo mismo que escribir esto, porque dice módulo. Ese es módulo. Este es módulo. Módulo, ¿no? Porque otra cosa es escribir vector. Estos dos son iguales. La misma notación, cualquiera de las dos notaciones es lo mismo escribir. Entonces, esta parte lo podemos escribir. O esto también lo podemos convertir así. Y si simplificamos, entonces se convierte en simplemente al final. A ver, esta parte, lo voy a borrar esta parte ya hemos explicado. Al final aquí lo voy a escribir, lo que al final como una propiedad se obtiene. Entonces, simplemente es así, ¿no? Esta misma lo voy a copiar. Obtenemos, esta es una propiedad, aquí lo ves, propiedad. Es una propiedad. Entonces ya sería así, ¿no? Coseno más coseno de beta más coseno al cuadrado de gamma es igual a 1. Ahí está, esa propiedad. Para posteriores se necesita esta propiedad, ¿no? Para demostrar otras demostraciones, otras aplicaciones. Por el momento necesitamos ¿de dónde sale esta propiedad, no? Ahí está, ¿no? Ahí está. Esa es una propiedad, ¿no? De esa forma podemos obtener esa propiedad haciendo una serie de análisis sobre este sistema de coordenadas en 3D y que también sirve para posteriores análisis. En cálculo 2, por ejemplo, para calcular volúmenes, se manejan puro vectores, ¿no? Sabemos por geometría elemental, se llama geometría básica, que nosotros en los libros, un cubo se puede resolver mediante fórmulas, ¿verdad? Un cubo, un cilindro, etcétera, pero en física 2 o cálculo 2, también con los vectores se pueden resolver, se pueden calcular los volúmenes mediante el manejo de vectores, ¿no? Mucho más avanzados. Entonces, ahí es donde algunas aplicaciones necesitan saber estas propiedades, estos análisis y otros problemas, ¿no? Estamos diciendo que son conceptos básicos para posteriormente utilizar, porque si no conocemos los conceptos básicos, sería un poco difícil utilizar, o sea, resolver, ¿no? Es como tener, primero, la física básica es importante para, es como un taller necesitamos herramientas, ¿verdad? Necesitamos conceptos básicos, son como herramientas para resolver posteriormente otros problemas más avanzados. También nosotros algunos problemas vamos a resolver con estos conceptos, ¿ya? Entonces, este es uno de los conceptos básicos que debemos conocer también, ¿no? Y también entra en geometría analítica, el espacio también entra, ¿no? Pero también en física entra, ¿no? Movimientos en 3 dimensiones, ¿cierto? En el espacio, una partícula se mueve alrededor de una circunferencia, etcétera, etcétera. Se puede desplazarse hacia este lado, cinemática, ¿no? Puede ser, también, ¿no? Cómo ubicar los puntos, ¿no? También, ¿sí? De esa manera, ahora vamos a hacer rápidamente un ejemplo de esta parte, ¿no? Un ejemplo, a manera de una ilustración. Ya, entonces voy a borrar esta